¿Qué dice la Torah? No vamos a irnos a explicaciones cabalísticas si no sabemos lo simple. ¿Qué es lo simple? ¿Qué dice la Torah? ¿Por qué hay que comer matzah en Pesaj? Es cuando salimos de Egipto. ¿Qué tiene que ver eso con la matzah? Que salieron apresuradamente y no pudieron terminar de derretir el pan. Bueno, eso es lo que dice la Torah. Dice, matzah zu sholochim shuma. ¿Por qué comemos matzah? Porque no alcanzó a leudar la masa de nuestros patriarcas, antepasados, hasta que se le reveló Dios y los sacó de Egipto. ¿Dónde está este texto? En la Haggadah. Entonces, ¿qué estamos dando aquí? Un motivo histórico. Si analizamos antes de esto, ya había una mitzvah de hacer el sacrificio de Pesaj. ¿Dónde hicieron el primer Pesaj? No. El primer Pesaj, ¿dónde lo hicieron? En Egipto. En Egipto. ¿Qué sangre mojaron en las puertas? ¿La sangre sí, de qué? Sí, es cierto, del cordero. Ah. Sí, no entiende, perdón, sí tiene razón. Gracias por recordarme. ¿Y con qué tenían que comer a ese sacrificio de Pesaj? Con la matzah. Con matzah y maror. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya existía la mitzvah de comer matzah antes de que ellos tenían que salir apurados de Egipto y no alcanzó a leudar. Entonces, ¿cuál es el motivo real? Si ya había una orden de comer matzot antes, ¿por qué decimos que porque no alcanzaron? Si ya tenía matzot. ¿Ok? Porque representa el pecado, ¿no? Ya terminé con las preguntas. Vamos a escuchar ahora. Ok, gracias. En la Torah, cuando nos ordena comer matzot, como dice, Vaerech tochlu matzot. Y escribe esta palabra matzot, Mem Tzadik Taf. 3 letras. Y después, cuando cuenta del evento histórico en que dice que hornearon la masa que salieron apresurados de Egipto, escribe la palabra matzot de forma completa con 4 letras. ¿Cuál es la letra que faltaba? La tap. No. La vav. Matzot se puede escribir mem tzadik taf, pero falta la vav, que es la vocal. Mem tzadik vav taf. Entonces vemos que hay 2 tipos de matzah. Matzah sin vav, que fueron ordenados antes de salir de Egipto de preparar, y matzah con vav, que es la que históricamente ellos se les presentó pasó, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está la matzah de antes de medianoche y está la matzah de después de medianoche, porque ¿cuándo salieron los judíos de Egipto? A medianoche. Entonces, está la matzah de la diáspora, por decirlo, cuando eran esclavos todavía. Y después de que Dios se reveló, la matzah se le agregó una letra vav y se transformó en una matzot completa. ¿Qué es lo que pasó a medianoche? Como explicamos, se le reveló Dios y lo sacó de Egipto. Entonces hay que entender cuál es esta diferencia entre estos 2 tipos de matzot.
Y también hay que entender la diferencia que hay espiritualmente entre las dos matzot. Que las matzot de antes de medianoche dice Ushmartem. Esta matzot cuidarán, protegerán a las matzot. Y las matzot de después de medianoche fue algo que pasó sin protección o cuidado humano, sino que se hizo automáticamente, que dice que no, que no leudó, es algo que pasó solo. ¿Por qué? Porque esa matzá ya tenía la revelación divina, que lo demuestra la Vav extra, y demuestra que no necesita ningún tipo de protección. Entonces, esta diferencia entre antes y después de medianoche existió ¿cuántos años? Solo el primer Pesaj. Después de la entrega de la Torá, inclusive la matzá que comemos ahora antes de medianoche, porque es apropiado termina al ser antes de medianoche, o comer la ficomán por lo menos, ya está el nivel de matzot con la letra Vav, la matzot completa. ¿Por qué? Porque ya es después de la revelación divina. Y por eso, cuando nosotros hablamos en la Gadá de la matzá que nosotros comemos hoy en día, decimos, esta matzá, ¿por qué la comemos? Por el suceso histórico de que de por sí no leudó la matzá por la revelación divina. Entonces, la única vez que se comió matzot sin Vav, ¿cuándo fue? En Egipto. Y realmente, si analizamos profundamente, vamos a encontrar que hay tres niveles de matzot. Que las matzot que comemos hoy en día es superior, inclusive a la matzá que los judíos comieron el primer año después de medianoche. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la revelación divina que hubo el primer año, que fue una revelación divina automática, casi que los judíos no habían hecho mucho esfuerzo para meritarla, como la revelación que recibimos hoy en día en Pesaj, a través de prepararnos todo un año haciendo Torah y mitzvot. O cuando una persona se esfuerza y se lo gana. La diferencia es que pese a que la revelación divina del primer año fue una revelación muy elevada, pero dice que Dios mismo, el Rey de los Reyes, se manifestó a ellos, pero también era algo pasajero. Él se reveló, pero era como un relámpago, algo que pasó. Pero a través de un trabajo constante, como dijimos, de hacer mitzvot todo el año y de hacer la cuenta del Omer, que son 49 elevaciones que uno hace para llegar al nivel 50, ahí la revelación que uno logra es mucho más elevada, inclusive que la que existió cuando salimos de Egipto. Y la diferencia también, la superioridad de la matzá que comemos hoy en día después de la entrega de la Torá con respecto a la que comieron ellos antes, es porque el hecho de comer la matzá, eso mismo es una mitzvah. Porque el primer año la matzá que comieron fue porque no tenían nada más para comer. Como dijo históricamente, no fermentó. Y la que comemos hoy en día tiene el esfuerzo de la persona de cumplir con la mitzvah de Dios, de asegurarse de que no fermente, de que no leude. Entonces, para analizar más esta frase que decimos al comer la matzá, esta matzá que nosotros comemos, ¿por qué? Porque no alcanzó la masa de nuestros antepasados a leudar.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que también tiene una conexión con eso. Tiene relación con el hecho histórico, pero también tiene relación con la mitzvah que se nos dio a nosotros. Entonces, tiene la cualidad de la acción divina, digamos, la protección divina que se hizo solo, y tiene la cualidad de que nosotros nos esforzamos porque salga de una forma específica. Y para entender esto vamos a entender la principal mitzvah de la noche del Seder, que es contar la historia de la salida de Egipto. Y no solo eso, sino realizar de que si Dios no nos hubiera sacado de Egipto en ese momento, todavía estaríamos nosotros esclavos del faraón en Egipto. Entonces, inclusive ahora que ya nos encontramos después de la salida de Egipto, después de la entrega de la Torá, existe de cierto modo la situación que existía entonces. Y por eso, cuando contamos la historia de la Agadá, y contamos del motivo por el cual comemos la matzá, que es porque Dios se les reveló antes de que alcance a leudar, y Él mismo los redimió, los rescató. Quiere decir que nuestra matzá tiene la cualidad de la matzá de antes de medianoche, de antes de la entrega de la Torá, y también después de medianoche y después de la entrega de la Torá. ¿Qué quiere decir? Después de medianoche quiere decir que no podía revelarse porque, pero no podía fermentarse por la manifestación divina que existía. Que volviendo a la explicación espiritual que dijimos antes, de que implica el orgullo y el mal que hay dentro de la persona, cuando Dios se manifiesta de tal manera que no existe que uno manifieste su ego, pero eso es únicamente a través de que haya una preparación de antes de Pesaj, de cuidar las matzot, de que las matzot no lleguen a leudar. Y la matzá que tenemos hoy en día no solo tiene esa cualidad de la manifestación divina, sino también la cualidad de la entrega de la Torá, que hoy en día cumplimos la mitzvot porque Dios nos dio la Torá y tenemos esa orden de cumplir con las mitzvot. Y no solo eso, sino tenemos un nivel más arriba, que es el comer matzot, gracias el séptimo día de Pesaj. ¿Por qué comemos matzot el séptimo día de Pesaj? ¿Es una obligación? No, la mitzvah es realmente comer los primeros 2 días de Pesaj. Estamos en la diáspora. El séptimo día de Pesaj es más allá de la obligación, que lo hacemos experimentando lo que los últimos días de Pesaj representan, que son los tiempos mesiánicos. O sea, cuando una persona está obligada a hacer algo y lo hace, bueno, que no tenga opción. Cuando es reshut, quiere decir que es opcional, y de todos modos uno lo hace, ahí demuestra un cariño y un interés y un aprecio por la mitzvah que trasciende la obligación. Por eso se considera que es similar a la mitzvah, la forma que vamos a experimentar cuando llegue el Mashiach. Entonces es importante que el Pesaj, desde el principio hasta el final, que en el final de Pesaj, como sabemos, se ilumina la luz del Mashiach. Por eso la Haftará del último día de Pesaj habla precisamente de la llegada del Mashiach. Y menciona los distintos lugares de los cuales los judíos van a ser
reunidos para llegar a Jerusalén cuando llega con el Mesías. Y dice que van a llegar al nivel octavo, que el nivel del 8 es el nivel de la redención, de lo milagroso. Y cuando se va a cumplir la promesa divina de que se llenará el mundo de conocimiento de Dios, así como las aguas cubren al mar. Entonces, resumiendo, hay 3 niveles de matzá. Está la matzá simple, que es la matzá sin bab, que es la que los judíos comían nomás el primer año, antes de medianoche, que esa sí necesitaba cuidado. Está la después de medianoche, que fue algo que Dios lo hizo suceder, sin intención de los judíos, y está por su manifestación. Y está el tercer nivel, que es la matzá, que como hoy en día, con preparación y con cuidado, y hacer mitzvot todo el año, y después de haber recibido las mitzvot del Matan Torah, que es el nivel más elevado de la matzá. Pero todo esto son matzot de obligación, y los últimos días de Pesaj es algo más allá, que comamos mitzvah no por obligación, sino por cariño, por amor, y eso nos relaciona con el nivel de la llegada del Mashiach, cuando vamos a hacer las cosas no por obligación, sino por voluntad y por interés. No más para comentar, entonces, para la mitzvah de comer matzah, la obligación es la primera y la segunda noche de Pesaj. Primera noche se llama la matzah el pan de la fe, y la segunda el pan de la salud. Pero de todos modos es apropiado comer matzah todos los días de Pesaj, porque son días festivos, ya que son una ciudad, una comida festiva, y la única manera de hacer una comida festiva es comiendo pan, que el pan de Pesaj es la matzah. Y también se acostumbra a tomar vino o jugo de uva, para poder decir la bendición de Agafen, y que también sea una comida de celebración. Especialmente los últimos 2 días de Pesaj, el séptimo y el octavo, que son Yom Tov también. ¿Alguna pregunta? Sí. El primer día de Pesaj es de la fe, el segundo de la salud. Ajá. Y los demás días, el tercero, cuarto, ¿tienen alguna...? No siquiera hay obligación, como dijimos, de comer matzah los otros días. El séptimo sí, ¿verdad? No, es lo que explicamos, que no hay obligación. El séptimo sí. Es apropiado, pero la mitzvah de comer matzah es bíblicamente hoy el primer día, y hoy en día que estamos en la diáspora, los 2 primeros días. También es una misma el guardar, el celebrar el Pesaj, ¿sí? Pero a los que viven en Jerusalén y los extranjeros un mes después. Ok, vamos a aclarar la diferencia entre el Pesaj bíblico y el Pesaj hoy en día. Cuando existía el templo y se podían ofrecer sacrificios, todos los judíos tenían que presentarse en Jerusalén y ofrecer el sacrificio en su tiempo, el 14 de Nisan. Si alguien tenía un accidente y no podía presentarse, o bien porque estaba impuro o porque estaba muy lejos, se le daba una segunda oportunidad un mes después para ofrecer el Pesaj el 14 de Iyar. Pero esos eran casos, como dijimos, de accidente, de fuerza mayor. El Pesaj para todos los judíos es el 14 de Nisan. Hoy en día, que no se puede ofrecer sacrificios porque no tenemos el templo y estamos impuros, y ahí por eso hay que tener mucho cuidado de no comer cordero la noche de Pesaj, y no comer ningún alimento asado, para que nadie pueda confundir y pensar que estamos ofreciendo un sacrificio de Pesaj. Sino lo único que ponemos es el zroa, es un hueso descarnado para que se vea que no es, y quemado, eso sí que está como asado, para recordar lo que era el sacrificio de Pesaj, pero que nadie pueda. Entonces hoy en día Pesaj solo se puede celebrar el 15 de Nisan. El 15 o el 14 de Iyar, que era la segunda oportunidad, hoy en día no hay, si uno es un día nomás que se recuerda,
el concepto de segundas oportunidades, pero no se celebra de ninguna manera especial. No se acostumbra a comer matzá, pero nada más. Maestro, sobre el Shabbat cuando comemos la jalá, Ujú. es como si estuviéramos comiendo la masa. O son dos cosas completamente distintas. ¿De qué Shabbat estamos hablando? El Shabbat constante de todos los Shabbat del año. Ok, cuando comen la jalá, ¿sí es igual a qué? A la masá. No, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Esa es mi pregunta, nada que... No, matzá es Porque una un pan mitzvah sin- específica porque de la jalá- Pesach. La pregunta en sí, la jalá es un pan sin levadura. Es la primera vez que escucho eso. Que la jalá es un pan sin levadura. No tiene Pero la... es pregunta, ¿no? Ah, no, no, si es una jalá es un pan con levadura. Se sigue comiendo el Shabbat. ¿Cuándo? El Shabbat de Pesach. El Shabbat de Pesach está prohibido comer jalá. Matzot. Se come matzá. Todo Pesach se come solo matzá, está prohibido comer pan. Pero los 7 días de pesa no se come 8 nada días leudado. de 8 Pesaj. días no se come nada leudado. No, claro que no. Tortillas de maíz. No solo Las tortillas de maíz, según la mayoría de los judíos, tampoco es permisible. ¿Sí? No. ¿No? ¿Tampoco? No, el maíz también Se infla. La mayoría de los judíos no comen ningún tipo de grano en todo Pesach. Ni frijol, ni maíz, ni garbanzo, Ellos son Dios, ¿eh? Ni arroz. ni arroz. No es lo que prohíbe la Torah, pero es una protección extra que hicieron la mayoría de los judíos. Algunos sí lo hacen, pero la mayoría no. Muy bien.